Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar una vez más en este tiempo de meditación. El día de hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 1, del verso 24 al verso 32. Y para iniciar nuestro tiempo de meditación vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice el texto: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A esta porción de la palabra el Señor lo he titulado La depravación del hombre. Lo primero que notamos es que dice el texto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es tan peligroso cambiar la verdad por la mentira, porque notamos que aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo empieza un deterioro moral, ¿sí? Un deterioro corporal, y finalmente hay una retribución por todo ello. Entonces, lo que debemos entender aquí es que hay el cambio a la verdad por la mentira trae como consecuencia la deshonra a Dios. En vez de honrar a Dios, comenzaron a honrar a la creación. Y luego eso mismo repercute en una pasión vergonzosa, tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres empezaron a tener perversiones sexuales y los hombres empezaron el homosexualismo. Pero todo esto porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Las consecuencias que suele pasar cuando una persona cambia la verdad de Dios por la mentira. Es lo primero que notamos en esta parte, y de hecho aquí hay una lista que deja claramente. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y bueno, el hombre igual, hombres con hombres, ¿no? Se encendieron en su lascivia. Y esto es homosexualismo, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces he escuchado decir a personas que en la Biblia no está la palabra homosexual, y eso es verdad, pero está el hecho de que Dios condena a los hombres que se echan con hombres. Dice: cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto nos muestra un deterioro moral, un deterioro y que repercute en el cuerpo, ¿no? Que repercute en hacer daño a su cuerpo al negar su propia naturaleza, al querer explorar más allá de lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuánto daño puede hacer el cambio de la verdad por la mentira? Tengamos cuidado con ello. Vemos cómo empezó esto. Luego dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, que ahora el hombre se ha vuelto juez de Dios y comienza a juzgar a Dios para ver si Dios está
en los estándares o en las medidas que el hombre le va a poner. Dice el texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. ¿Y cuáles son esas cosas que no conviene? Esas cosas que no conviene es una lista bien larga. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es interesante, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí notamos claramente cómo el hombre, cuando desaprueba a Dios, cuando el hombre desecha prácticamente a Dios y no quiere saber nada de Dios, comienza a tener un deterioro peor, un deterioro no solo moral, sino ahora a nivel mente, a nivel conocimiento. No tiene un conocimiento claro de Dios, y finalmente todo eso repercute en un juicio de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces a consecuencia el hombre no acepta a Dios, el hombre no quiere saber la verdad que Dios tiene, no quiere entender la verdad que Dios tiene, y finalmente rechazan a Dios abiertamente y comienzan a hacer de su vida una desgracia. Todos estos males son consecuencias del rechazo a Dios. Todos estos males son consecuencias de que el hombre no quiere saber nada de Dios, y por esa razón es que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y por consecuencia tienen todos estos males. Se vuelven soberbios, altivos, injuriosos, son hombres necios, desleales, que no van a entender la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. No quieren conocer y no quieren saber nada de Dios. Por eso debemos tener bastante cuidado. Esta es la condición natural del hombre que no conoce a Dios. Esta es la condición natural del hombre que no conoce a Dios. Es decir, no quiere conocer, aunque tiene la oportunidad de hacerlo, no quieren conocer. Han desechado a Dios abiertamente, y por esa razón Dios también los ha dejado a su antojo, los ha dejado a sus anchas, para ver cómo el hombre finalmente se destruye a sí mismo, y deja que el pecado señoree en su vida, y finalmente esto los lleva a una condena. Ya en el verso 32, en la parte final dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí hay prácticamente una toma de decisión voluntaria, pero en contra de las cosas que Dios ha establecido. En este caso, abiertamente se complacen con alegrarse por los pecados de otros, a tal punto que ellos lo aceptan, lo afirman, y eso finalmente repercute en que Dios en su juicio condena a todos ellos, y ellos son dignos de toda muerte. Ahora, era la misma condición que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo, pero al conocer a Cristo, al conocer su verdad, al entender su palabra y al comenzar a buscarlo, nosotros fuimos rescatados de todo esto. Todo esto es pecado, toda esta lista que nos muestra esta parte de la carta de Pablo, nos muestra la relación que tiene con el pecado. Todo esto es pecado. Por esa razón, Dios, al librarnos del pecado, nos ha librado de todo esto, y nos ha pedido más bien que ahora vivamos por entender y conocer los frutos del Espíritu Santo. El hombre sin Dios es realmente
una desgracia. El hombre sin Dios realmente hace de su propia vida una desgracia. Por esa razón, al entender y volver a la verdad que es Cristo Jesús, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se presenta como la verdad, y aceptar una verdad tan absoluta como es Jesús hace que nosotros tengamos una vida coherente, sana, digna y, por cierto, por la gracia de Cristo, poder vivir en una libertad, libertad de todo esto, libertad del pecado, libertad de todas las consecuencias que trae el pecado. Que tengan un buen día. Bendiciones.